Muy buenos días. El día de hoy, en la clase de posgrado de rinología, estaremos presentando el síndrome rinítico. Definimos a la rinitis como el conjunto de síntomas nasales consistentes en congestión, rinorrea, prurito y estornudos. Debido a que la inflamación no siempre está presente, sería más correcto definir a la rinitis como un estado inflamatorio o disfuncional de la mucosa nasal. Se considera que la rinitis es un problema de salud de primer nivel debido a su alta prevalencia, repercusión negativa en la calidad de vida y los costes sociosanitarios que genera. Existen diversos métodos que permiten clasificar a la rinitis, pero presentamos el siguiente. Las rinitis pueden ser infecciosas, que se subdividen a su vez en rinitis víricas, bacterianas o fúngicas. Las que son rinitis alérgicas, que es la clásica, y rinitis alérgica local, RAL, que según el alérgeno responsable puede ser denominada rinitis ambiental, ocasionado por pólenes, ácaros, epitelios, hongos, etc. Así como la rinitis laboral, ocasionado por alérgenos solamente presentes en el ambiente laboral. Según la estacionalidad, se considera la rinitis estacional cuando ocurre en ciertas estaciones y perenne cuando persiste en todas las estaciones. Y según su duración, puede ser una rinitis intermitente o persistente, y según su gravedad, puede ser una rinitis leve, moderada o grave. Las rinitis no alérgicas pueden ser laborales, por tóxicos o irritantes. Las NARES, que son las rinitis no alérgicas con eosinofilias. Y las no NARES, que pueden ser hormonal, entre los cuales se destacan la del ciclo menstrual, la rinitis del embarazo, la rinitis relacionada a la acromegalia y la rinitis relacionada a la enfermedad tiroidea. La rinitis del anciano, la rinitis gustatoria, la rinitis atrófica, la rinitis por fármacos, entre las cuales tenemos las rinitis por fármacos de característica inflamatoria, entre los cuales destacan el ácido acetilsalicílico y los AINES y otros AINES. La neurogénica, que pueden ser por antagonistas alfa y beta adrenérgicos e inhibidores de la fosfodiesterasa. Los idiopáticos, como los beta bloqueantes, IECAS, bloqueantes de canales de calcio y antipsicóticos. Y las famosas rinitis medicamentosas, debido a simpático-miméticos, como es el caso de la efedrina, pseudoefedrina y fenilefrina, y los imidazoles, que tanto vemos en la consulta, la silometazolina, la oximetazolina y la nafasolina. Y las rinitis idiopáticas, o también denominadas vasomotoras. Tenemos las rinosinusitis crónicas, que se dividen en rinosinusitis crónicas sin pólipos o con pólipos, y lo que es el estado de agregación con asma e intolerancia a AINES. Y las rinitis en enfermedades sistémicas, que pueden ser las rinitis inmunes, relacionadas con el lupus, con el síndrome de Churg-Strauss, el síndrome de Sjögren, la policondritis y la enfermedad de Wegener. Y entre otras, la fibrosis quística, la discinesia ciliar, la sarcoidosis, la amiloidosis y las inmunodeficiencias. Primeramente hablaremos de la rinitis alérgica, definida como el estado inflamatorio disfuncional de la mucosa de etiología alérgica, caracterizado, como ya habíamos mencionado previamente, por el síndrome de prurito nasal, estornudos en salva, rinorrea acuosa y congestión nasal. Es una entidad de muy alta prevalencia a nivel mundial, que según la serie estudiada puede ir de una prevalencia del 10 al 25% de la población mundial, es decir que 1 de cada 4 personas puede padecer esta patología, afectando predominantemente a una población adolescente y de adultos jóvenes, siendo rara en menores de 5 años y rara su aparición en mayores de 35 años. Es una entidad patogénica predominantemente de regiones urbanas
y típico de países occidentales y de primer mundo. Se interpreta esta característica epidemiológica en el contexto de todo lo que es la polución y los alérgenos ambientales en estos entornos. Respecto a su fisiopatología, se entiende que es de etiología multifactorial. Intervienen factores genéticos y ambientales en la compleja interrelación que estos pueden tener. Y lo más importante, acarrea una muy alta morbilidad, debido a que genera alteraciones del estado del ánimo, entre los cuales destaca una astenia importante, alteraciones cognitivas y afectación de actividades sociales, laborales y escolares, generando así un importante ausentismo laboral y escolar. Esto es muy importante a la hora de considerar lo que es el coste sanitario y social, que no solamente deben ser considerados los costes directos, sino también los costes indirectos derivados de la disminución de la productividad y el ausentismo. Una entidad que causa un gran costo de morbilidad sociosanitario. Existen diversas formas de clasificar la rinitis alérgica. Una de las más difundidas es la que habla o la clasifica en función de la exposición a los agentes causales. Una de ellas es la rinitis denominada rinitis alérgica estacional, que es una rinitis que aparece predominantemente en ciertas temporadas del año o en ciertas estaciones del año, que está relacionada íntimamente a alérgenos airborne o alérgenos aéreos, como son los pólenes. Luego tenemos a la rinitis perenne, que está más bien relacionada con alérgenos de ambientes cerrados, como pueden ser los ácaros, las proteínas animales o los hongos domésticos. Y por otro lado tenemos la que es la rinitis laboral, en la cual el alérgeno está relacionado íntimamente al ambiente laboral, como lo es el cromo, el níquel, la madera, el formol, incluso la penicilina. Otra clasificación que nos gustaría presentar es la clasificación propuesta por la OMS en el 2001, que divide a la rinitis alérgica según la duración de los síntomas en intermitente y persistente, y según su severidad en leve a moderada severa. Se entiende por rinitis intermitente a la entidad en la cual los síntomas tienen una duración de menos de 4 días por semana o durante 4 semanas o menos, es decir, hasta un mes, y persistente cuando los síntomas duran más de 4 días por semana, es decir, 5, 6 o 7 días por semana, y durante al menos un mes. Y según su gravedad, entendemos a la rinitis alérgica leve como la entidad en la cual el sueño no está afectado, las actividades diarias deportivas y recreativas son normales, las actividades laborales y escolares son normales y no existen síntomas muy molestos. Mientras que hablamos de rinitis alérgica moderada severa cuando aparece uno de estos siguientes, de los siguientes síntomas: alteración del sueño, interferencia en las actividades diarias deportivas o recreativas, interferencia en las actividades laborales y escolares y síntomas molestos. Respecto a la fisiopatología de la rinitis alérgica, tenemos que el proceso está mediado por inmunoglobulinas de tipo E específicas que se ligan a receptores específicos ubicados en la superficie de los mastocitos y los eosinófilos. El proceso tiene dos fases: una fase inicial de sensibilización, en la cual el cuerpo hace un contacto inicial con el alérgeno y es procesado por los mastocitos. Estos mastocitos se activan y activan a su vez a los linfocitos TH2, que producen los IgE específicos. Las inmunoglobulinas específicas se fijan en la superficie del mastocito y preparan al organismo para la respuesta clínica al alérgeno. En la segunda fase, que es la fase de enfermedad clínica, tenemos que ante la reexposición al alérgeno se generan mediadores como la histamina y los leucotrienos y prostaglandinas y prostaciclinas.
que generan todo lo que son el complejo sintomático. La rinorrea, que se genera por activación de la secreción de células secretoras en la mucosa nasal, así como aumento de la permeabilidad vascular. Los estornudos, por reflejos nerviosos estimulados en terminales neuronales de la mucosa nasal, así mismo como el prurito. Y lo que es la obstrucción nasal, que tiene que ver principalmente con la congestión de los capilares o de los sinusoides cavernosos de la mucosa nasal. Y vamos a hablar ahora de lo que es el diagnóstico de la rinitis alérgica. Bueno, para hablar de lo que es el diagnóstico de la rinitis alérgica tenemos fase de diagnóstico. En principio hablamos de un diagnóstico clínico, que es el método diagnóstico por excelencia de la rinitis alérgica. Se basa inicialmente en un interrogatorio que se dirige principalmente a la edad del paciente, interrogar acerca de las condiciones en las cuales vive ese paciente para investigar posibles alérgenos según frecuencia, alérgenos domésticos, animales domésticos, ácaro, lugares cerrados, la estacionalidad de los síntomas para investigar alérgenos airborne, como los pólenes, así como los alérgenos ambientales laborales. Es importante también interrogar acerca de la sintomatología. En el síndrome rinítico vemos que cuando hablamos de una rinitis estacional, usualmente la rinorrea y el prurito son los componentes cardinales de una rinitis estacional, mientras que en la rinitis perenne vemos sintomatología principalmente obstructiva, báscula o alternante, como se llama. La exploración física es muy importante, no solamente hacer una rinoscopía, sino también hacer un examen otorrinolaringológico completo. No dejar de lado la otoscopía, la oroscopía, faringolaringoscopía. En todo esto se pueden encontrar hallazgos de valor. Usualmente vemos una mucosa hiperémica que puede a nivel de los cornetes presentarse con diversos niveles de coloración. Puede tener una coloración rojiza en las rinitis agudas, así como una coloración más azulada o inclusive violácea o pálida en las rinitis crónicas. Vemos que se ven signos de rinorrea posterior, como es el signo del tercer pilar, que es un eritema en columna que cae en la oroscopía. En la laringoscopía podemos ver signos de irritación, así como signos sugestivos de otitis media serosa por hipertrofia del cornete inferior, obstructiva a nivel del cabo a la otoscopía. Es importante complementar con pruebas, con exámenes complementarios. La endoscopía nasal permite observar correctamente la respuesta al vasoconstrictor de los cornetes nasales, así como permite examinar bien lo que son los meatos, buscando la presencia de secreciones purulentas que sugieren afectación sinusal. Se puede además hacer pruebas funcionales como son la rinomanometría en su forma rinomanometría anterior o posterior, con sus respectivas ventajas y desventajas, así como la rinometría acústica, que permiten cuantificar objetivamente el grado de afectación obstructiva del síndrome rinítico. Las pruebas de imagen no están indicadas de rutina, pero se pueden usar para pesquisar afectación sinusal o de repente si hay algún tipo de sospecha de complicación. Se puede hacer también la exploración de secreción nasal. Generalmente esto se reserva más a un ambiente de investigación. En la secreción nasal se puede investigar la citología, así como la presencia de ciertas proteínas específicas. Cuando hablamos del diagnóstico patogénico, podemos hablar de lo importante que es la eosinofilia en sangre periférica. Es un hallazgo muy sensible pero poco específico. También se puede cuantificar la IgE total sérica. Generalmente eosinofilia e IgE total elevado son hallazgos muy comunes en una rinitis alérgica activa. En la citología nasal podemos encontrar eosinófilos y también se puede determinar la presencia de la proteína catiónica del eosinófilo en la secreción nasal.
Estas no son pruebas que se hagan de rutina. Respecto a lo que son buscar el alérgeno, ya en planes de hacer algún tipo de inmunoterapia, se puede hacer un test in vivo o test in vitro. Las pruebas in vivo son pruebas cutáneas o de provocación nasal. Entre las pruebas cutáneas vemos lo que es el prick test y la intradermorreacción, y en las pruebas de provocación nasal vemos lo que es el test de provocación nasal. Y también tenemos lo que es el RAST como test in vitro. En lo que es el tratamiento, la primera medida son las medidas higiénico-dietéticas o medidas generales que están relacionadas a disminuir la exposición a alérgenos conocidos. En otra instancia tenemos lo que es el tratamiento médico. Se puede hacer tratamiento local, principalmente con corticoides intranasales. Últimamente se han incluido también la existencia de agentes tópicos con acción antihistamínica como la cilastatina, y vemos la presencia de agentes sistémicos como son los antihistamínicos por vía oral, así como los inmunomoduladores. Entre otros tratamientos tenemos las curas termales y las pruebas de sensibilización, famosas vacunitas. Y según los grados, también en las rinitis intermitentes leves se pueden tratar con antihistamínicos no sedantes, oral o tópico, descongestivo tópico, y evitar alérgenos irritantes. A partir de la rinitis intermitente moderada grave, se puede pensar en una cromona tópica o un corticoide tópico nasal, y se puede empezar a valorar la inmunoterapia. Y existen agentes biológicos que se pueden emplear. Entre ellos tenemos el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une al IgE específico. Es útil para el tratamiento de lo que son las rinitis alérgicas recalcitrantes. Hablaremos un poco de lo que es la rinitis vasomotora o rinitis idiopática. El término rinitis vasomotora se utiliza para identificar un cuadro clínico de hiperreactividad nasal no específica, no mediada por IgE y sin eosinofilia. También se lo denomina colinérgica, sobre todo cuando la clínica predomina la hipersecreción nasal por encima de la obstrucción. En cuanto a la etiopatogenia, se atribuye a un desequilibrio vegetativo simpático-parasimpático, con predominio del tono parasimpático, mediado por la acetilcolina y algunos neuropéptidos, como el péptido intestinal vasoactivo y la sustancia P. Esto está basado en algunas comprobaciones, pero no ha sido demostrado. Por ello, otra denominación propuesta es la rinitis idiopática o vasomotora primaria. Como consecuencia, se altera el arco reflejo nasal, condicionando respuestas vasodilatadoras exageradas ante estímulos habituales y no específicos. Se manifiesta por la triada sintomática, obstrucción nasal bilateral que empeora notablemente en decúbito y con la ingesta copiosa de comida y bebidas alcohólicas. La obstrucción empeora en la fosa nasal del lado del decúbito cuando el paciente adopta un decúbito lateral. Rinorrea fluida o acuosa y estornudos. Estos síntomas tienen una intensidad variable y son desencadenados por estímulos inespecíficos, tanto físicos como emocionales. En la rinoscopía anterior se ve una imagen de una mucosa nasal congestiva con una coloración rojo vinosa y con un aumento de volumen. Para el diagnóstico, las pruebas de alergia específicas son innecesarias y no hay eosinofilia nasal. En cuanto al tratamiento, los corticoides tópicos nasales se prescriben cuando predomina la obstrucción. Tienen buen efecto, pero no inmediato. Es importante mencionar el bromuro de ipratropio tópico nasal, que está indicado cuando hay una clínica principalmente hipersecretora. Hablaremos ahora de lo que es la rinitis intrínseca o nares. Es una forma clínica de rinitis crónica hiperreactiva, no infecciosa, no mediada por IgE, pero con eosinofilia nasal.
El término rinitis intrínseca se ha propuesto por la analogía con el asma intrínseca, con la que se asocia con frecuencia, y algunos autores la consideran como la fase inicial de una poliposis nasal. Su origen es desconocido, aunque puede representar, como se ha indicado, los primeros estadios de una poliposis nasosinusal y o de hipersensibilidad a aspirina o el síndrome de ASA, TRIA. La alta tasa de eosinófilos en la secreción nasal de estos pacientes parece indicar el papel fisiopatológico de estas células. Los pacientes con obstrucción nasal, rinorrea mucoide y estornudos permanentes, aunque con exacerbaciones episódicas, pero con predominio de la obstrucción nasal, a diferencia de otras rinitis hiperreactivas, también es común la hiposmia. La tasa de eosinófilos alcanza por lo menos el 20% del total de leucocitos en el moco nasal. El diagnóstico diferencial se basa en la clínica y en la citología nasal, en la que se observa una eosinofilia nasal acusada. Las pruebas alérgicas específicas son innecesarias. En cuanto al tratamiento, responden muy bien a corticoides sistémicos como tratamiento de choque o tratamiento de ataque. Los corticoides tópicos se utilizan como tratamiento de mantenimiento durante largos periodos de tiempo. O sea, es un tratamiento similar a lo que es el tratamiento de la poliposis nasosinusal. A continuación tenemos un cuadro de diagnóstico diferencial entre lo que son las diferentes entidades de la rinitis vasomotora, la rinitis intrínseca y la rinitis alérgica. La vasomotora es más común de inicio en adultos, mientras que la intrínseca ocurre indistintamente en niños y en adultos, y la alérgica principalmente en niños. Solamente se observa exacerbación estacional en la rinitis alérgica. La obstrucción es más acusada en la intrínseca. La rinorrea no es diferencial, es intensa en todos. Los estornudos son más frecuentes en la rinitis alérgica, así como el prurito nasal. El asma es más frecuente en la rinitis intrínseca. Las secreciones son acuosas en general, pero en la intrínseca es más mucoide. Y más relacionada con los pólipos nasales está la rinitis intrínseca. Los eosinófilos no son característicos de la rinitis vasomotora. La IgE está más elevada principalmente en la alérgica, y lo mismo con el RAST y las pruebas cutáneas. Hablando ahora de lo que es la rinitis hipertrófica, también vemos que se entiende por rinitis hipertrófica a aquella que cursa con un aumento del volumen permanente de los cornetes inferiores. Se trata de un aumento de volumen a expensas de mucosa y tejido cavernoso del cornete. La hipertrofia puede ser difusa o localizada y causa principalmente obstrucción nasal. Existen formas idiopáticas y dismorfias anatómicas, pero en la mayoría de los casos estas riníticas son el último estadio evolutivo de rinitis crónicas infecciosas, hiperreactivas, crónicas alérgicas y no alérgicas. Como consecuencia de la liberación constante de los mediadores inflamatorios se produce una ingurgitación permanente de los plexos cavernosos. Y esta eventualmente se hace irreversible por la fibrosis de la mucosa, caracterizado por la pobre respuesta al vasoconstrictor, que es la que le da su sello. Se puede hacer un tratamiento con corticoides, pero este tratamiento suele tener un efecto transitorio y ciertamente no necesariamente se pueden usar por mucho tiempo. Y el tratamiento quirúrgico, existen diferentes técnicas. La que más usamos en nuestro servicio es la técnica de la resección parcial. Se pueden hacer turbinoplastias, luxaciones de cornete, cauterizaciones de cornete, con diferentes tasas de éxito. Hoy en día se considera el método patrón o gold standard la turbinoplastia, con resección parcial submucosa de los cornetes. Luego tenemos a la rinitis atrófica. Es la forma clínica de rinitis caracterizada por la atrofia de la mucosa, submucosa y esqueleto de las fosas nasales,
con el resultado de una ampliación desmedida del volumen aéreo de las fosas nasales, con desaparición del flujo mucociliar y formación de costras. Cuando va acompañado de fetidez se denomina ocena. Salvo los casos iatrogénicos por resecciones quirúrgicas excesivas en las paredes de las fosas nasales, la causa es desconocida. Se ha descrito factores favorecedores, como las condiciones higiénicas y alimentarias deficientes, siendo más frecuentes en los países subdesarrollados. Se ha sugerido un desequilibrio hormonal, ya que es más habitual en la mujer y después de la pubertad. También se ha propuesto un origen autoinmunitario. Una forma grave e irreversible de rinitis atrófica no idiopática diferente a las que nos hemos referido en las líneas anteriores es la observada en los consumidores de cocaína por vía inhalatoria. En efecto, en estos pacientes el tabique nasal se necrosa, se perfora y desaparece, así como las paredes nasales e incluso el paladar óseo. La grave isquemia producida por la cocaína, que es un potente vasoconstrictor y anestésico, es la responsable de estas lesiones. Presentan insuficiencia ventilatoria subjetiva que contrasta con unas fosas nasales amplias. Realmente estos pacientes tienen sobrado espacio nasal para respirar, pero lo que experimentan es una falta de percepción de estar respirando a través de las fosas nasales, lo que debe ser precisamente debido a la falta de contacto íntimo, presión de la corriente aérea con las paredes nasales. En la exploración se observan costras oscuras que moldean las fosas, debajo se acumula una secreción mucosa intensamente fétida. También refieren rinorrea posterior, sensación de sequedad y desazón nasal y faringea. El diagnóstico diferencial debe hacerse con las rinitis infecciosas específicas y con las diversas enfermedades y granulomatosas con manifestación nasosinusal, como la sarcoidosis, los linfomas nasales y la granulomatosis de BN. El tratamiento es farmacológico con antibióticos como la ciprofloxacina por vía oral en tandas periódicas para tratar las sobreinfecciones y mejorar la fetidez, lavados nasales diarios con soluciones salinas isotónicas para eliminar las costras y limpiar la secreción fétida. Tienen un efecto relativamente fugaz, pero alivian el aroma pestilente. El tratamiento quirúrgico no es satisfactorio a medio y largo plazo. Consiste en la introducción de material acrílico en un túnel submucoso despegado quirúrgicamente en el suelo de las fosas nasales para reducir el espacio de los mismos. Lamentablemente, en un plazo intermedio de tiempo, el material acrílico será extruido espontáneamente. Para hablar un poco de lo que es la rinitis medicamentosa, el mecanismo por el cual se llega a un desequilibrio del control vegetativo de la circulación y las secreciones nasales es distinto según el fármaco inductor de la rinitis. Así, los fármacos antihipertensivos y los antidepresivos tienen una acción simpático bloqueadora, favoreciendo por tanto el predominio parasimpático. Los estrógenos inhiben la acetilcolinesterasa y prolongan la vida de la acetilcolina, incrementando la actividad parasimpática. Son los responsables de la sintomatología secreto-vasomotora nasal, que con frecuencia se observa durante el embarazo, la pubertad y el periodo premenstrual, y con el uso de anticonceptivos orales. La rinitis medicamentosa más frecuente es la generada por el uso provocado de vasoconstrictores tópicos nasales, que frecuente vemos en la consulta. Estos fármacos actúan sobre los vasos de resistencia como de intercambio y capacitancia, condicionando una disminución del flujo nasal de la nariz, el flujo sanguíneo nasal, y una anemia local responsable de los efectos colaterales graves. Sin embargo, antes de que estos aparezcan, ya tras la primera dosis se observa una hiperemia reactiva conocida como el efecto rebote a las pocas horas de la administración del vasoconstrictor. Pronto se desarrolla taquifilaxia, lo que significa que la eficacia de la dosis administrada del medicamento disminuye progresivamente tras su uso repetido. El tratamiento consiste en suspender el medicamento, iniciar lavados nasales y corticoides tópicos.
Aquí vemos un gráfico que explica cómo hacer el diagnóstico de la rinitis. La rinitis cuando es menor a 12 semanas se considera aguda y usualmente es de etiología infecciosa vírica. Se manifiesta por congestión nasal, rinorrea, estornudos y goteo. Y cuando es mayor a 12 semanas es crónica. Y ahí hay que interrogar, ¿alergia o no alergia? Si hay alergia, probablemente sea una rinitis alérgica. Si no hay alérgica, entonces tenemos la rinitis no alérgica. La rinitis no alérgica, si predomina la obstrucción nasal y el goteo postnasal y es inflamatoria, tenemos la nares, y si no es inflamatoria, puede ser idiopática, la más frecuente, o infecciosa, asociada a infecciones bacterianas. Si es no inflamatoria y extrínseca, tenemos que pensar en fármacos, profesional, alimentaria, ambiental e infecciosa. Y si es intrínseca, pensar en hormonal, senil, atrófica, vasomotora o relacionada con el gusto. Puede ser también un mecanismo mixto y, como sabemos, la rinitis alérgica puede tener síntomas oculares, estornudos, rinorrea, así como inclusive otros trastornos como asma y dermatitis atópica. Y los síntomas locales generan la rinitis alérgica local y también tiene síntomas generales. Muchas gracias.